equipo. Ok, ya está listo. Aquí está el audio. Todo está listo. Ok. Entonces, vamos a comenzar hoy con un nuevo tema. El infinitivo. Un verboide. En nuestro idioma existen 3 verboides. También se les llama formas no personales del verbo, como son el infinitivo, el gerundio y el participio. En griego existen 2 verboides o 2 formas no personales del verbo, como son el infinitivo y el participio. Ya vimos el participio, ahora corresponde el infinitivo. Pero comencemos entonces con esa parte conceptual, las características del infinitivo. Y aquí está lo que al hermano Jesús no le gusta mucho. Yo pongo mi diapositiva con letras grandes y así la veo yo grandotota. Y además subrayo algunos temas. Y aplico lo que se conoce como técnica exegética, legítima, legítima. Bueno, mire lo que donde dice ahí. El infinitivo es un nombre verbal indeclinable. Pregunto, ¿por qué es un nombre verbal? ¿Y por qué es indeclinable? A ver, ¿por qué es un nombre verbal el infinitivo? ¿Y por qué es indeclinable? ¿Qué quiere decir eso de indeclinable? Indeclinable porque no se puede declinar y no se puede conjugar tampoco porque nos un verbo que está en infinitivo no se puede decir que está en presente o en futuro o si es primera o segunda o tercera persona, etcétera. Ok, No se puede. ajá. Ok, indeclinable porque usted no puede tomar un infinitivo y ponerlo en caso nominativo, en caso genitivo, en caso dativo, en caso acusativo. No, no puede. Es indeclinable. En cambio, el participio sí. Ese participio está en caso nominativo, ese participio está en caso genitivo, etcétera, etcétera. Pero con infinitivo no. ¿Por qué un nombre verbal? Porque él tiene una doble naturaleza. Una naturaleza sustantiva o sustantival y una naturaleza verbal. El participio tiene también doble naturaleza, una naturaleza adjetival y una naturaleza verbal. El infinitivo, una naturaleza sustantival y una naturaleza verbal. Ahora, en cualquier momento, ya sea el participio o ya sea infinitivo, el infinitivo en este caso, siempre va a tener su doble naturaleza, su función sustantiva y su función verbal, pero una de ellas será predominante. Ah, es verbal, el uso es adverbial del infinitivo. Eso no quiere decir que perdió su carácter sustantivo, sino que la verbal es la que está predominando. Y mire, cuando uno tiene esto en cuenta, saca tesoro. ¿Por qué empleando este ejemplo, este autor empleó un participio para expresar una cualidad? ¿Por qué no expresó un adjetivo? Esa pregunta es interesante, hermano. ¿Por qué? Igualmente ocurre aquí en el infinitivo. Y ahí tenemos la respuesta. Dice, el infinitivo es un nombre verbal indeclinable y como tal participa de alguno de los rasgos del verbo y del sustantivo. Por ejemplo, del verbo. El infinitivo puede llevar objeto directo. El infinitivo puede llevar sujeto. Puede tener algún otro modificador, como un verbo y como un sustantivo. El infinitivo puede fungir como un sujeto, como un complemento directo, como un complemento indirecto, etcétera, etcétera. Es decir, el infinitivo tiene características sustantivas y verbales. Como verbo tiene tiempo y voz.
cosa que no ocurre en castellano, mano. Ciertamente lo que usted dijo tiene razón. Yo no puedo conjugar un infinitivo. Yo no puedo, en nuestro idioma, yo no puedo decir yo comer, tú comer. ¿Ah? Eso no se puede. En griego tampoco. En griego tampoco se puede conjugar. El, en castellano, el infinitivo no tiene tiempo. El tiempo lo da el contexto. Lo da el contexto. Yo no puedo decir, este infinitivo está en tiempo pasado. Este infinitivo está en tiempo presente. En cambio, en griego sí. Lo que con tiempo. Ahora que existan, según el contexto, ciertas ideas para traducirlo de una manera u otra, ya lo veremos si lo hay. Por ejemplo, en cuanto a tiempo, hay una desinencia. Por ejemplo, en. Cada vez que usted va a la desinencia en agregada a una raíz verbal, es un infinitivo en tiempo presente. Y así la hay para el auristo, la hay para el perfecto. Y también para la voz, como dice ahí, para voz y voz activa o voz media pasiva, también realmente hay su desinencia, pero no expresa modo ni persona. Es decir, como digo, hermano, no se puede conjugar. Yo comer, tú comer, etcétera, etcétera, ni en castellano ni en griego. Tampoco expresa, no es un modo, aunque va a conseguir estudiosos que dicen que es un modo. Por ejemplo, Inmaculada. Usted no me acuerdo del apellido, no sé si se acuerda usted, Mara Hugo. Inmaculada. Jara, Ajá, ¿cómo? Jara, No, no me acuerdo si es Sara. Jara, Ah, con Jara, J. perfecto, perfecto, Jara. Jara dice, pero no explica, Jara dice que es un modo, que es un tipo de modo. Muy pocas personas, ¿verdad? Los eruditos, en su mayoría, y eruditos, dicen, no, esto no es un modo. Pero tiene algunas características del modo, pero no es un modo. El modo va más allá. Puede, bueno, ya esto lo explicamos, puede tomar, voy a subir aquí, puede tomar eh, un objeto, ya lo expliqué, ser modificado por adverbio, su número siempre es singular, el infinitivo es normalmente negado con me o con u. Son características, pero no son todas. El sustantivo, déjeme bajar esta barrita que está acá. El sustantivo puede tener muchas de las, ¿qué dice ahí, hermano? No veo. Funciones, eso es importante, de un caso, a pesar de que ellos son indeclinables, no llevan la desinencia os, ni u, on, ni nada de eso, porque no hay que confundir el caso, porque el caso responde a criterios morfológicos y otra cosa son las funciones. Podemos tener el nominativo, caso nominativo, uso sujeto, caso nominativo, uso apósito, y así podemos citar muchas otras funciones del caso. Bueno, el infinitivo, a pesar de que no tiene, morfológicamente, no tiene desinencias, o sea, como los casos, tiene desinencia en un sentido para indicar a qué tiempo pertenece, por ejemplo, en para el tiempo presente, pero para relaciones sustantivas, él no tiene forma, forma. eh, Sin embargo, expresa funciones. Por ejemplo, un nominativo puede funcionar como un sujeto, como dice ahí, como un sujeto, un objeto, un apósito. Cumplir funciones sustantivales. Puede funcionar como objeto de una preposición, formar lo que se llama el término de una preposición. Puede tener o no tener artículo. Esto es desde el punto de vista, digamos, semántico.
y puede ser modificado por un adjetivo. Técnicamente no tiene género. Podemos decir que este infinitivo es masculino, femenino o neutro. Así, desde una perspectiva estructural, puede ser apropiado hablar de los infinitivos como neutros, de una perspectiva estructural. El artículo neutro no tiene significado, solo se debe a la costumbre griega de usarlo con el infinitivo. Sigamos entonces, para que el hermano pueda oír completo. Me escuchó la clase incompleta la semana. Ah, no estuvo. Eh, carácter dual, mire, carácter dual del infinitivo. Hay un resumen tomado de Danamanti. Uno, el infinitivo, a pesar de que no es, sí, el infinitivo. Ve la pantalla completa, hermano. Sí, sí, Ok, perfecto. ok. Carácter dual del infinitivo. Ah, perfecto. Ajá. A pesar de que no tiene desinencias como de los sustantivos y esto y que el otro, porque él tiene sus propias desinencias, pero es para otra cosa. Él tiene relaciones de caso. Ah, tenemos casos nominativos. Por lo general funciona como sujeto. Bueno, tenemos infinitivo que en algunas ocasiones funciona como sujeto. Entonces, eso lo identifica con un sustantivo. Está acompañado por una preposición y todo término, ah, para Caracas. Aquí está la preposición para. El término es Caracas, porque una preposición tiene un elemento inicial y un elemento terminal. El elemento aquí, la preposición es para y Caracas es el término, que siempre será un sustantivo, siempre. O un adjetivo sustantivado o una cláusula sustantivada. Y modificará a un elemento inicial que será cualquier elemento de una cláusula. ¿Sabe? Entonces, está acompañado por una preposición. Tres, es usado como sujeto, ya lo dijimos. Cuatro, es usado como complemento directo, ya lo dijimos. Modifica otras palabras. Sí, el infinitivo puede modificar a otras palabras. Toma el artículo, sí. A veces sí, a veces no. ¿Es calificado por adjetivos? Sí. Esto lo identifica al infinitivo como, como un elemento que tiene una categoría sustantiva o sustantival. Como verbo, ¿eh? Ahí dice, tiene voz, ¿sí? Porque el infinitivo puede estar en en voz media pasiva. Ya veremos adelante al final. ¿Tiene tiempo? ¿En qué sentido tiene tiempo? Ah, porque hay el infinitivo presente, hay el infinitivo auristo, perfecto, etcétera. ¿Toma un complemento directo? Sí, y el complemento realmente directo es un complemento del verbo. ¿Es calificado por adverbios? Sí. Entonces, estas características indican que el sustantivo tiene el infinitivo tiene una naturaleza dual, dual. Por el otro lado, el caso del artículo neutro sí tiene, ¿qué dice ahí? Pasa que la secretaria no me... Significado. ¿Cómo? Significado. Ajá, ok. Es decir, función. Función. Ah, si le agrego al artículo, puede ser entonces que sea un infinitivo de propósito, o un infinitivo de resultado, o un infinitivo. Ya eso lo veremos. Tiene que ver con el campo ya semántico. ¿Ven? El infinitivo aparece después de las preposiciones. Sí. Cuando es así, el infinitivo siempre lleva artículo. Por ello puede ser incorrecto asumir que el infinitivo con el artículo está funcionando como un sustantivo. No, no como el participio. Que el participio, si le pongo un artículo, entonces él se sustantiva, o como ocurre con los adjetivos. Si tengo un adjetivo y le pongo un artículo, se sustantiva. Bueno, es un adjetivo, pero si digo lo bueno, eso se sustantiva. No así con el artículo.
no así. Las frases preposicionales van por rutina unida a verbos, por eso son adverbiales en cuanto a su naturaleza. Cuando el infinitivo está después de una preposición o preposición, la preposición se combina con el infinitivo para dar una fuerza adverbial, tiene un carácter adverbial. Esos detallitos, mire, son importantes en momentos cuando vayamos a interpretar un texto que tenga un infinitivo. En cuanto a su naturaleza, el infinitivo se puede organizar de acuerdo, aquí déjeme subir aquí el mouse, de acuerdo a su naturaleza. Es decir, podemos dividir al infinitivo en dos grandes grupos. Uno, uso sustantivo del infinitivo. Dos, uso adverbial o verbal del sustantivo. Es decir, en dos grandes grupos. Es lo que quiere decir ahí. Dice ahí, cuando tiene énfasis verbal, por lo general es dependiente. Dependiente. Hay casos, hermano, cuando en una oración, lo mismo ocurre con el participio. Cuando en una oración no tenemos nada de verbo finito, tenemos un participio. Pues ese participio hay que estudiarlo porque puede traducirse y corresponder a un verbo finito. Lo mismo ocurre con el infinitivo. Hay casos cuando el infinitivo funciona como en modo imperativo. Esto hay que saberlo. Es decir, exadverbial en naturaleza. Cuando el énfasis está en su naturaleza sustantiva, puede ser dependiente, adjetivo o independiente. Es decir, cuando tiene una función sustantiva como sujeto. ¿Ah? Y también, por supuesto, cuando es funciona como modo imperativo, tiene una función independiente. O dependiente, si está dentro de una cláusula verboidal que modifica el verbo principal, es dependiente. Aquí en español, igualito. En español el infinitivo es un sustantivo verbal, pero tiene género masculino y no expresa por sí mismo el tiempo en que ocurre la acción. El tiempo cronológico se deduce del verbo principal de la oración. El contexto, pues, el contexto en que se halle. De los adverbios, hay palabras claves, adverbios, expresiones que giran alrededor del contexto del infinitivo que nos ayudan a determinar, tiene naturaleza verbal, tiene naturaleza sustantival. Y ahí dice, y otras circunstancias. Estoy yendo rápido para que el hermano Jesús pueda ver todo, porque es corta la clase. Dice, estructura frente a la semántica. El primer, dice ahí, interés que dice de este capítulo es presentar el infinitivo por su uso semántico. Cuando hablamos de su uso semántico es cómo se relaciona. Una oración puede tener dos cláusulas, dos cláusulas, y uno puede preguntar, y si hay una cláusula que es un verboidal, cuyo núcleo es un infinitivo, uno debe preguntarse qué relación hay entre esta cláusula y esta cláusula. Hablo de una relación semántica, ¿ya? Ok, que puede ser de propósito, resultado, causa, tiempo, etcétera. Igual que el participio, pues. Una discusión de estos usos ayudará al estudiante a ver los diferentes matices del significado que cada uno pueda tener. Esto es importante para un entendimiento general de cómo funcionan los infinitivos. Sin embargo, este procedimiento no es de mucha ayuda cuando se empieza con el texto. O sea, cuando es muy fácil estudiarse ahí en el libro, pero cuando uno va a estudiar, mire, el infinitivo aquí, ¿qué uso tiene? ¿Será verbal o será sustantival? Y si es verbal, realmente, ¿qué uso tiene? Y si es sustantival, ¿qué uso tiene? Porque también tiene su uso en la parte sustantival. Aquí tenemos un ejemplo. Primera Tesalonicenses 2:16. Iba a pedirle que buscara, pero en varias versiones, pero por factor tiempo, vamos a darlo por entendido. Primera Tesalonicenses 2:16 dice, un estudiante debe preguntar, ¿qué significado tiene el infinitivo? Aquí está, esto anaplerosai. Esto que está aquí es una desinencia del infinitivo. ¿Qué uso tiene?
¿sí? Introducido por la expresión esto. Algunas versiones van a traducir, no, eso indica propósito. Y cuando usted lee, se ve la idea de propósito. Otros dicen, no, es de resultado. Es una discusión. Y en algunos casos, voy a decirle, no es concluyente. Una expresión que siempre van a escuchar de muchos estudiosos, no es concluyente. No es concluyente. La lista de usos semánticos solamente le da todas las posibilidades semánticas que puede tener los infinitivos. Me acordé de mi profesor de exégesis, el doctor Yalile. Él decía, tenga su libro gramático al lado, que era el caso de los infinitivos. Vea el texto y va viendo, este uso, lo lee y ve el texto, no, no cuadra, no es. Y así va dando, hasta que por exclusión usted llegue realmente a, a un determinado uso. Eso no quiere decir que no se pueda equivocar, claro que sí, si no interpreta bien el asunto, ¿no? Pero esa es la idea. Tales infinitivos que son objetos de la preposición eis solamente pueden tener un cierto rango de uso semántico, limitado a 3 usos. En el caso de eis, puede ser propósito, puede ser resultado o puede ser epexegético. El epexegético se parece mucho al apósito. Recuerda que cuando un sustantivo modifica a otro sustantivo, hablamos de aposición. Bueno, tenemos casos cuando tenemos un sustantivo y es modificado por un infinitivo que tiene una función sustantival. A ese infinitivo se le llama, algunos gramáticos le llaman infinitivo epexegético. Ya lo veremos. Por esto, después de aprender todos los usos posibles, este capítulo explica los usos posibles de las estructuras específicas. Por tanto, después de aprender los posibles significados del infinitivo, será necesario conocer las posibilidades del significado del infinitivo dentro de una cierta estructura. O sea, hay estructura. Es como, por ejemplo, si usted dice, para que comáis. Entonces, esa locución conjuntiva, le indicaría un propósito. Eso es desde el punto de vista estructural. Así igualmente el infinitivo, el participio, desde el punto de vista estructural puede ayudarnos mucho, porque hay que hacer ambos estudios, el semántico y el estructural. Se empieza con la prioridad semántica. Luego, una vez que el estudiante haya dominado los significados básicos, será más fácil usar el sistema de prioridad estructural al hacer exégesis. Ya veremos, ciudadano. Semánticamente es tal cosa y estructuralmente se puede ver también porque esta expresión que introduce el infinitivo realmente indica resultados, se usa para los resultados. La categoría semántica, como hemos señalado anteriormente, el infinitivo participa del sustantivo y del verbo. Fiel a su naturaleza, su estudio se puede organizar alrededor, ya lo dijimos, los usos sustantivales del adjetivo y los usos verbales del sustantivo. Ya lo comentamos en esta diapositiva. Aquí tenemos un resumen de ello. ¿Ah? Eh, Hay infinitivos que son independientes. Cuando es así, es verbal el énfasis y puede traducirse como un infinitivo imperativo o un infinitivo en construcción absoluta, como así como vimos el viernes pasado, el participio en construcción absoluta, que muchos tienen problemas con eso. También puede tener un uso sustantival, sujeto, objeto. Ya veremos ejemplos de eso. Y también puede ser el infinitivo tener un uso independiente, introducir una cláusula subordinada adverbial, ¿ya? Que modifica algún elemento de la principal, entonces ya es un uso dependiente. ¿Ve? Entre ellos tenemos propósito, resultado, que hay una discusión muy grande entre todo, causa, medio, y también tenemos aquí dice adjetivo. ¿Por qué? Igual que en el sustantivo apósito. Un sustantivo que modifica a otro sustantivo se llama sustantivo apósito. Pero ese sustantivo es un sustantivo apósito, pero él tiene una función adjetival. Lo mismo ocurre con el epexegético, ¿verdad? Una función adjetival. Dice, el participio generalmente contempla la acción
como aquí, esta parte es interesante. Léame ahí, hermano Hugo, que no veo. Como real, Ah, el participio generalmente contempla la acción como ¿qué? real, Aquí dice real. Ajá, real, sí, sí. sí, sí, como real, mientras que el infinitivo implica lo potencial. ¿Se acuerda que a veces cuando estuvimos estudiando esa oración, bueno, amado, ruego que seáis prosperados en todas las cosas? Esa expresión que se traduce como que seáis prosperados en castellano, en griego es un infinitivo. Entonces dice, el participio generalmente contempla la acción como real, mientras que el infinitivo implica algo potencial, implica una posibilidad. Que Dios te bendiga. No es que realmente yo al pronunciar esas palabras van a hacer algo mágica y entonces va a hacer que el muchacho salga bien. No, es simplemente la expresión de un deseo, de una posibilidad. Eso, es decir, el grado de incertidumbre de un infinitivo es bastante alto. Por ejemplo, en Lucas 16:3, aquí está, pedir limosna me da vergüenza. Aquí está como un sujeto, limosna el objeto. Pedir limosna me da vergüenza. El infinitivo eimato contempla una posibilidad indeseable. No presenta el pedir limosna como un hecho real, que está presentando la afirmación como que algo que está realmente sucediendo. No, aquí es una posibilidad por emplear el infinitivo. Eh, Mientras que para hacer que la declaración represente un hecho actual, un hecho real en proceso de ocurrencia, se usaría el participio. En esa expresión griega, primera de Juan, ¿ah? Primera de Juan es, o no, tercera de Juan, ahí realmente es un infinitivo. Entonces, ¿cómo le explica usted a una persona que tenga poca cultura en la gramática castellana, en la gramática más griega, estas cosas? Resulta difícil. Hasta los mismos ministros. ¿Cuántos ministros yo no he escuchado decir realmente que no, pero aquí está la promesa? Y no hay ninguna promesa. Nada de eso. Eso es un ruego, una petición. Es más, en castellano es una cláusula subordinada de sustantiva de objeto directo que únicamente expresa el contenido de la oración o de la petición. Pero jamás hartamente se está diciendo ahí que Dios se está comprometiendo en hacer ricas a las personas. Mientras que para hacer el participio sería más adaptable. Por ejemplo, estinatai. Bueno, esta palabra larga, la traducción sería, me da vergüenza, ¿ve? Porque estoy pidiendo limosna, ¿ve? Aquí está el porque, ¿ve? Que tiene que ver con el infinitivo, porque estoy pidiendo limosna. Presenta realmente el hecho de pedir limosna al usar el participio como un hecho real, como un hecho que está ocurriendo. Si esto nosotros no lo digerimos, vamos a interpretar mal las escrituras, hermano. Así de simple y sencillo. Y que no es fácil, no es fácil, porque hay gente que tiene mente cuadrada y como dice el hermano Jesús, hay que darle con un cincel y tratar de sacarle, qué sé yo. Ajá. Sin embargo, hay un margen en que ambos se acercan mucho en la función. ¿En qué momento? ¿Ah? Como por ejemplo en el discurso indirecto. Usted sabe que en el discurso indirecto él representa la persona que recibe el beneficio o el daño. Ahí se acercan, sin embargo no son iguales. Y en ese texto no es un discurso indirecto, es una cláusula, es una sustantiva de discurso directo que expresa el contenido del ruego, el contenido de la oración. Dice aquí, bueno, voy a leer de aquí. El infinitivo se usa cuando el verdadero objeto del verbo rector es un acto o estado. Bueno, vamos a saltar
aquí. Ajá, esta. El infinitivo se usa con más frecuencia como un complemento de otras ideas. Por ejemplo, os ruego que seáis prosperado en todo. La palabra ruego necesita obligatoriamente un complemento transitivo. Entonces, en esos casos puede usarse un infinitivo, pero con esa idea de incertidumbre grande, porque en ese caso usaría un participio, porque un participio puede funcionar también como una cláusula subordinada de objeto directo, pero la usó fue un infinitivo. Entonces, eso varía la interpretación. Y entonces, el infinitivo se usa para completar la idea de un verbo. Yo como, pero ¿qué comes? En cambio, si yo digo, Pedro se murió, ahí no necesita complemento, no, para nada, un verbo intransitivo, un verbo de estado. Entonces, no llevaría ningún infinitivo. Entonces, el infinitivo se usa también para completar ciertos verbos que reclaman, que exigen realmente completar su idea. Si la idea expresada por un verbo es completa, el verbo denota un evento independiente o una acción terminada en sí misma. Si la idea es incompleta, el verbo requiere una definición más precisa a modo de suplemento para transmitir la idea con perfecta claridad. ¿Ve? Los verbos que denotan, que hay dos tipos de verbos, los verbos que denotan la operación de la sensación requieren únicamente el suplemento del objeto al cual se dirige el sentimiento y por el cual se excita. Esto se expresa mediante el participio. Otros verbos que expresan una idea incompleta se suplementan con el infinitivo exegético. La religión pura y sin mácula es esta, y comienza ahí una cláusula exegética. Va a completar la idea, expresar el contenido que tiene que ver con la religión pura y sin mácula. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿tá? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aquí tenemos, no vino, este es el verbo. Este verbo vino necesita algo para completar su idea. Se usa un infinitivo, sino para ser servido, infinitivo, y dunai, infinitivo. Esos infinitivos completan la idea del verbo. ¿Ok? Aquí está la traducción. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Los infinitivos, diaconezai, para servir, y dunai, para dar, efectivamente completan la idea del verbo principal. Y repito, no solamente la completan, sino que por usar el infinitivo, hay incertidumbre, es potencial, hay posibilidad o hay un deseo. En cambio, si hubiese un participio, lo estaría presentando como un hecho real, lo afirma como un hecho real, lo presenta como un hecho real, lo que no ocurre en ese texto bíblico. Estos infinitivos indican el propósito. Claro, un propósito es algo que no se ha logrado, se espera en el futuro. ¿Eh? ¿Cuál es el valor? Vino. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Así que, en efecto, estos infinitivos no solo completan la idea del verbo principal, sino que también indican claramente el propósito, es decir, su carácter contingente, su carácter potencial. Entonces, hay que ver las dos cosas. Bueno, fíjense, creí que era corta la clase, porque fui a millón. Fíjense, aquí está una desinencia en. Esta desinencia se usa para el tiempo presente. Aquí está luen. Y para la voz activa, traducción, desatar. Para ser más exacto, de acuerdo al tiempo, sería estar desatando. Para la voz media, la desinencia es estai. Aquí está el verbo luestai, desatarse. Es una posible traducción. Voz pasiva, aquí está. Mire, estai y estai. Por eso en algunos libros va a aparecer voz media pasiva, porque las desinencias son las mismas. Luestai, sin embargo, el significado es ser desatado.
Entonces, fíjense, aquí está la desinencia por el futuro, se le agrega la sigma, aquí están los significados, aquí está palaoristo, que es muy típico el SAI, están las traducciones, y aquí está el perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Mire, ya le di rapidito, a ver que aquí como que hay una pregunta. O el hermano Jesús que está despidiendo. Sí, está bien, hermano. Si ya se retiró, no hay problema. Sí. Bien, hermano, me voy a despedir rapidito y por eso di la clase rapidito, porque tengo un malestar así estomacal también. Eh, Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por esta mañana, por este día. Bendícenos a todos, guárdanos a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Amén. hermano, nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa, pues yo le avisaré. Yo le guarde, hermano. Amén. Dios le bendiga.